A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a Servando Carbone, quien es coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, y a tu público siempre pendiente, y tú sobre la noticia y sobre los acontecimientos que suceden en el país y en el área laboral. Muchas gracias. Gracias por atendernos y mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las protestas de los trabajadores comenzando este año 2023. Yo le pedí un primer comentario. La principal reivindicación tiene que ver con los bajos salarios, en momentos en los cuales se habla del posible regreso de la hiperinflación a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, para hablar seriamente aquí y con los números en la mano, yo quiero recordar, y todo el mundo debe recordar, que el 15 de marzo de 2020 el salario se fijó en 130 bolívares. Para ese momento, el Banco Central de Venezuela fijaba una tasa de 4,26, que es el cambio de bolívares por dólar. Quiere decir que para esa fecha tendríamos 30,44 dólares. Bueno, lo que sí es verdad, es que siendo hoy jueves 12 de diciembre, el dólar está en 19,05 aproximadamente. Y el salario mínimo hoy son 6,8236 dólares. O sea que hay una pérdida de 77,25% del ingreso básico. O sea, imagínate tú, esa es la esencia. Eso es una cosa que lo veníamos analizando, María Alejandra, en programas anteriores y en diferentes entrevistas, en sentido que esto estaba cantado porque esto fue planificado por el gobierno y el gobierno pensaba que íbamos a estar sumisos. Se aprovechó de diciembre, que es un mes donde por encima de todo compartimos con la familia, con los amigos, y lo tratamos de hacer siempre diferente, pero esto ha sido demasiado violento para los trabajadores, y esto brutal. Está el 77,25 es para el que gana salario mínimo, 130 bolívares, para el que gane 250, para el que gane 400, o sea, la pérdida es 77,25, 77,35, es la pérdida que hay, ¿no? Claro, el que gana un poco más, el que gana 200, tiene una diferencia de 70 bolívares, pero para los efectos de pérdida de ingreso es eso, y por eso es que se ha salido a la calle, se está protestando en la calle. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque y lo hemos conversado con otros dirigentes sindicales, ¿de qué ha servido la visita de la OIT a nuestro país? Porque con relación a esto ha habido francamente pocos o ningún avance. Lo escuchamos. Bueno, le comentábamos el día lunes a algunos compañeros, cuando estábamos allá en la esquina de sala, con los profesores y todos los demás gremios, porque están todos los demás gremios también. Ahí están fuera de los jugadores, están los universitarios, están los de salud, están los jubilados, están los empleados públicos. Bueno, le comentábamos que qué mejor demostración que lo que había hecho la UNT y CODESA de no firmar aquel acuerdo del Foro de Diálogo Social en abril del 22, donde reconocía los avances del gobierno. Estamos público, notorio el traste. Y bueno, en el marco también, María Alejandra, de que está próximo en enero, en estos días de enero, en Margarita, pues, en la isla de Margarita, a tener presencia aquí. Aquella vez te dije que no me queda la menor duda que aunque sea vamos a saltar el charco para llegar a Margarita, pero es que estén donde estén, está quedando público y notorio de que la política de esclavitud, de miseria, está quedando develada la política
de hambre que aplica el gobierno a los trabajadores del sector público. Y bueno, esto también evidentemente le pega al sector privado, pero nosotros somos los empleados públicos los que dependemos del gobierno y tenemos derecho constitucional a reclamar nuestros derechos que están establecidos en la ley y en nuestra garantía y bueno, en nuestras comisiones colectivas, que también evidentemente al ser afectado el salario, y además de eso tenemos todavía el latente el 2792, que es el bendito memorándum, y además de eso el instructivo de la ONAPRE, te puedes imaginar la miseria de lo que estamos ahorita absolutamente el dinero no alcanza para nada. Con relación a la visita a la OIT y el encuentro en Margarita, al final se va a movilizar hasta Nueva Esparta para protestar, señor Carbone. Pero fíjate, aquí hay una agenda de acción que arrancó el día lunes en el Magisterio, en la esquina de Sala. Continuó el día martes con el sector transporte. El día miércoles con el sector de los jubilados y pensionados. El día de hoy se marchó desde la puerta Tamanaco de la Universidad Central hasta la Plaza Morelos, donde se tomó la autopista, y ahí está previsto el día lunes ir a tomar la esquina de Sala, el Ministerio de Educación, y está propuesta, está en el ambiente, una gran marcha nacional, porque el lunes el impacto que tuvo la marcha de los maestros fue a nivel nacional, fue un impacto que se movió por todo el país. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la cara que tenía Nicolás Maduro el día lunes, bueno, es una cara que estaba recibiendo la Asamblea Nacional, pero la cara que tenía es una cara de ponchado, de bravo, de molesto, porque, bueno, los servicios de inteligencia le siguen diciendo, como te dije yo, que los que estamos en la calle estamos por nuestra defensa de nuestros derechos. Ahí no hay ninguna conspiración, ni hay una que del imperio, no. El patrono Estado nos está pagando con un salario de hambre, de miseria, y con miseria no puede haber educación, con miseria no puede haber trabajo, no puede haber investigación, no puede haber salud, no puede haber una jubilación y pensión digna. Estamos frente a una situación compleja que evidentemente nos hará pensar de cómo vamos a hacer nosotros para llegar. Además, que con estar en dado caso que sea imposible hacer eso, lo haremos aquí en Caracas y a nivel nacional, y será resentir, porque también es una cosa sensible el tema de los medios. Esto lo está recogiendo los medios y es una gran preocupación para el gobierno, repito, porque ahí lo que hay es la gente, los trabajadores en la calle, con su humildad reclamando su salario y reclamando tener una posición mucho mejor y no una posición de las más complicadas y la más grave que ha tenido lo que se llama el gobierno revolucionario en sus 22 años, 23 años, hacia la clase trabajadora. Con relación al tema de Nicolás Maduro, las declaraciones que ha ofrecido recientemente, advirtiendo que ahora sí habrá una reactivación, yo le pedí un comentario, y por otra parte el impacto que ha tenido posible rebrote hiperinflacionario en el sueldo de los trabajadores públicos, señor Carbone. Bueno, fíjate, yo creo realmente que yo no sé si es que el laboratorio de Nicolás Maduro lo hace a profeso, porque que tú le pones, en estos días han circulado muchos videos por las redes, inclusive un video del presidente Chávez, indicando, bueno, que iba a rescatar las pensiones y tal, de aquellos de estado depredador. Y bueno, fíjate en la situación que estamos, y bueno, y Nicolás parece que eso lo repite, y bueno, ahora el 15, la semana que viene tiene que ir a la Asamblea Nacional a presentar cuentas, a rendir sus cuentas ahí, que siempre lo hace anualmente. Bueno, ahí me imagino que volverá a decir que que este año sí, que este año no, pero sabe, lo que pasa es que el pueblo, los trabajadores, ya no nos calamos, no nos pueden caer a coba. Este pueblo aprendió, esta es la lucha por la dignidad, por el trabajo, porque nosotros trabajamos para atender al venezolano, somos servidores públicos, y no puede ser que los servidores públicos estén en la miseria, y no puede ser que no tengamos absolutamente nada para atender a la persona que viene ahí. Y bueno, evidentemente
eso aunado a que estamos en presencia de una hiperinflación, la hemos notado, cuando ahorita vamos a comprar algo, inclusive te confunde porque tienes dólares, entonces antes te metieron los dólares, entonces si tienes dólares te cobran el 3%, entonces si tienes bolívares, entonces no hay bolívares en la calle, o en los bancos también de 50.000, de 50 bolívares, perdón, para que tú te creas que tienes bastante dinero, pero al momento vas a comprar un racimo de cambures y son 50 bolívares, y 50 bolívares es prácticamente el 33%, menos del 33% del salario mínimo. Entonces estamos en verdad en una situación compleja. Esto es muy difícil porque recuérdate que no solamente somos los 2.400.000 empleados públicos activos en alcaldía, gobernación, instituciones adscritas, ministerios, fundaciones, institutos de investigación, universidades, no. Estamos hablando también de 5.400.000 pensionados del Seguro Social, que tiene una incidencia en eso. Ahora, el Estado es quien no coordinó, trató de llevarnos una política de miseria y esto estalló, pues, está estallando con un reclamo digno, está estallando con un reclamo fuerte. Si esto se lanza, hay una exponencial tema inflacionario, bueno, yo creo que la calle no se va a dejar y va a ser un problema, independientemente que el gobierno sepa ya, con su medio de inteligencia, de que en la calle estamos luchando por nuestros beneficios constitucionalmente y lo que dice la ley. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso continuamos conversando con Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las protestas de los trabajadores con las cuales inicia este año 2023 en nuestro país. Nos acompaña Servando Carbone de Únete, y yo le trasladaba una inquietud a otros invitados. ¿Por qué ha sido tan difícil coordinar acciones entre los distintos sectores que resultan igualmente afectados por esta situación, señor Carbone? Bueno, fíjate, porque el gobierno ha tratado de que con esta política de hambre, tratar de partirnos, de quebrarnos. Por ejemplo, con lo que está sucediendo en Sidor, lo que está sucediendo allá en Benalún, lo que está sucediendo en el Estado Bolívar, lo que está sucediendo en Guayana,
ellos han tratado, las autoridades allá han tratado de asignarles una bonificación de, les prometieron $200, luego le daban $400, le están ofreciendo bolsas de comida, o sea, se están desenmascarando, no tienen estos tipos no tienen vergüenza de dejar claro que su política es una política de respuesta contra el hambre. Entonces te dan bolsas de comida, tratan de darte dinero para que tú detengas una protesta que prácticamente es imposible, porque tú le das una bolsa de comida a la gente y ¿qué haces con eso? Hambre para hoy, comes hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. El pueblo trabajador ha pensado, ahora, ¿qué tenemos nosotros adentro? Lamentablemente hay algunos compañeros que creen que eran conectados con el gobierno, dirigentes sindicales que tienen buena prestancia, pero han hecho acuerdos con el gobierno para que exista una TAPAL porque pertenecen a partidos políticos. Pero lo que pasa aquí en este momento, Alejandro, y que nos escuchan, es que la mayoría de los trabajadores que están en la calle no son de partidos políticos, puede ser que alguien tenga una militancia. Nosotros estamos en la calle no por un partido político, estamos por el país, estamos porque nosotros necesitamos como trabajadores que tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, 40 años de servicio, que queremos dar lo mejor de nosotros para el pueblo, para nuestros estudiantes, para la producción del país, para todo. Y bueno, lamentablemente, fuera de eso también los partidos políticos que están de la oposición, que están sentados con el gobierno, han trazado de sus sectores sindicales, han tratado de parar esto, ha parado la lucha, pero gracias a Dios, hemos tenido una unidad ahorita que tiene que ser mucho más fuerte. Lo hicimos con el plenario que te recuerda que hicimos aquí en Caracas y sacamos una orientación de más de 70 organizaciones sindicales que se reunieron ahí, nos reunimos ahí, una orientación para tratar en lo posible de ir en unidad. Y creo que en este momento, en verdad, te quiero confesar, creo que estamos venciendo al tema de la antiunidad. Creo que estamos en un momento muy importante. Todo el mundo, cada líder que habla en la calle tiene moral con qué hacerlo, lo hace con el corazón, lo hace con el sentimiento, lo hace de lo más profundo de su noción por crear el país, no lo hace manipulado por nada, y eso sabe, motiva. Eso ha hecho que cada vez en la calle tenemos más gente, que cada vez acompañemos cada vez más, que tú ves una cantidad de señores mayores caminando, reclamando, pidiendo justicia, gente que no tiene nada que perder sino en la calle porque sabe que no tiene nada para comer, que 130 bolivianos no pueden comprar ni siquiera un remedio. Eso está venciendo la antipolítica ejercida por el gobierno, por sus amigos del gobierno que quieren bajar esto, y la política del gobierno que trata de utilizarle el dinero y estas bolsas para tratar de ver cómo apaga esto. Creo que estamos en un momento importante. Con eso no quiero decir que hay un movimiento único, pero creo que desde este lunes que arrancó todo esto y como se ha desarrollado, se ha ido incorporando gente impresionante. O sea, hay que estar en la calle, hay que vivirlo, es impresionante. Y la naturalidad. La naturalidad no lo va a poder vencer el gobierno. Y no solamente porque también es que que dice que van a, que entonces habla uno, que van a aumentar, que de una vez aumente y vea, y vemos que aumenta, y eso no es todo. Vamos a seguir luchando por nuestras comisiones colectivas, vamos a seguir luchando porque eliminen el 2792, vamos a seguir luchando porque tengamos una seguridad social, tengamos un seguro de vida que nos cubra, porque no tenemos absolutamente nada, nos estamos muriendo nuestros compañeros. Ese es el derecho, eso es lo que estamos en la calle. Y los que están en esa política, que tratando de parar las cosas, ya lo que quedan es deslegitimados ante esta masa natural que se está generando todos los días por el llamado de salir a reclamar lo que es tuyo. Sin embargo, señor Carbone, los dirigentes sindicales se han quejado amargamente del papel que estarían jugando los representantes de sindicatos sentados en la mesa con la OIT. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, no te puedo negar
no te puedo negar que es lamentable que centrales como Alianza Sindical Independiente, como la CTB y la CGT, porque no puedo decir la sociedad bolivariana porque es el gobierno. Cuando tú te sientas a sentarte a hablar con la central bolivariana, es hablar con el gobierno. Ahí está Nicolás, ahí están ellos, es el gobierno, es el PSUV. Pero bueno, es lástima que estos compañeros hayan asumido un rol para favorecer al gobierno. Ahora, ¿qué le van a decir a su gente? Yo no los vi en las marchas, no los he visto a ellos en ninguna. ¿Cómo van a salir a la calle? ¿Con qué moral van a salir a la calle si ellos dijeron que habían avance? Eso es lo que nosotros valoramos, porque los que estamos en la calle, los que conocemos lo que pasa, sabemos cuál es nuestro problema, los que trabajamos, los que somos dirigentes sindicales de base. Yo soy dirigente sindical de base, soy profesional, soy investigador, y estoy en la calle, lucho por mis jubilados, por mis trabajadores. Los que estamos en la calle, los que padecemos esto, los que no tienen sindicato de maletín o tienen una oficina y de ahí mandan, bueno, le cae, como decía uno, la torta en la cara, porque ellos, para estar bien con el gobierno, bueno, ¿qué explicación dan ahora con respecto a esta cantidad de marchas? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no tienen moral? Porque van a ser molidos. Yo no estoy diciendo, además, si yo veo que hay una agresión con ellos, yo interrumpo para que sea, pero la gente tiene que aprender que estamos delante de un régimen, un gobierno, que es un régimen que viene con la finalidad de quebrar a los trabajadores. Es su política de hambre, de miseria, de persecución, de hostilidad, de tratando de quebrar psicológicamente. Y bueno, a pesar de que su política es su política, la preocupación que tienen los funcionarios, porque tienen una gran preocupación, porque yo también tengo contactos internamente, bueno, la gran preocupación que tienen es que no se esperaban que esto venía como una bola de nieve que va a seguir creciendo, pero ¿sabes? Pero con el amor del trabajador, la sinceridad, la honestidad, las palabras, los discursos, el tema, o sea, cada quien en la calle está luchando por lo mismo, por la reivindicación de su salario, porque sus contrataciones colectivas sean vigentes, porque nos eliminen el 2792, porque tenemos nuestra seguridad, queremos nuestros seguros, nuestros pólizas seguros, queremos nuestras condiciones, queremos tener nuestras herramientas para trabajar, un bolígrafo, un marcador, una rema de papel, que necesitamos agua en nuestras oficinas, necesitamos papel toalé, necesitamos todo eso. Eso es lo que pedimos, y eso es lo mínimo que tiene que dar el patrono, que es el gobierno. Señor Servando, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNET, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con las protestas con las cuales se inicia este año 2023 en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas.
El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales. Pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa saludamos al profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, economista Leonardo Vera. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado y yo iniciaría esta conversación, profesor, a partir de los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas que hablan del posible regreso de la hiperinflación a Venezuela en momentos en los cuales los trabajadores, están protestando por los bajos salarios en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, hay un riesgo de que volvamos a entrar a un periodo de inflación altísima sin control como el que tuvimos a partir de noviembre de 2017 y que estuvo castigando a la economía venezolana por casi 4 años. Y los venezolanos obviamente tienen en la memoria ese episodio que terminó empobreciendo terriblemente al país, además en un contexto de contracción económica donde era muy difícil conseguir empleo y donde había incluso un problema de escasez gravísimo.
Entonces, digamos, no es para nada una buena noticia el comenzar a ver signos de aceleración inflacionaria como los que hemos visto en los últimos 2 meses del año, noviembre y diciembre, especialmente diciembre. Esos datos del Observatorio Venezolano de Finanzas manifiestan un cambio en los precios mes a mes, o sea, month to month, noviembre a diciembre, en algunos rubros superior al 50%. De hecho, en la mayoría de los rubros que ellos registran, la variación de los precios fue por encima del 50%, es decir, algo que valía $10, o mejor dicho, 10 bolívares, porque es inflación media en bolívares, en solo un mes ya estaba costando 15 bolívares, en solo un mes. Eso es un incremento de 50%, ¿no? Quizás no llegó el registro promedio, no llegó al 50%, lo vimos en vestido y calzado, lo vimos en algunos bienes manufacturados, pero no lo vimos en alimentos. En alimentos fue bastante menor, por debajo de 50%, y por eso el promedio dio algo así como 37, 38%. De todas maneras, una inflación mensual altísima, que ha traído obviamente temor, ha generado todos estos mecanismos de defensa en todo el que pueda defenderse. Pues aquel que está siendo castigado por una inflación de este tipo trata de defenderse también pidiendo, si es un trabajador independiente, bueno, cobrando más por su servicio; si es una fábrica, también cobrando más por el bien que está fabricando. Entonces es un proceso que se va transmitiendo y se va propagando. Yo no podría decir que ya entramos en un proceso de hiperinflación nuevamente, pero porque habría que esperar, obviamente, lo que tenemos en registro de un último mes, del mes de diciembre, que fue muy alta, pero habría que esperar un poco como para tener más seguridad de qué rumbo están tomando los precios, y si esto fue un salto debido a la devaluación, a la fuerte devaluación que tuvo el bolívar durante los últimos 2 meses del año, y que de pronto va a ser absorbido, o si este es un proceso que va a seguirse propagando. Lo cierto es que hay mucho malestar. Esto se ha unido con lo que ya habíamos advertido: el salario mínimo en Venezuela y la escala salarial oficial no se mueve desde marzo del año pasado, en un país que ha tenido inflación por encima de 200, 300% anual. Así que estas presiones eran inevitables y las estamos viendo comenzando el mes de enero. Gremios de educadores, el gremio de la salud, los trabajadores de las industrias básicas y los mismos pensionados sufriendo por esta escala de salarios oficial que no se mueve desde marzo del año pasado. Sin embargo, profesor, 9 rubros, me corregirá si me equivoco, ya superaron el 50% de inflación, al menos en el mes de diciembre. ¿Qué significa esto? Lo escuchamos. Significa que hay un riesgo de que volvamos a una fase de hiperinflación. Sin embargo, si ves el promedio sí, está por debajo del 50, el promedio está en 37 o 38, si mal no lo recuerdo. Y eso es porque alimentos no está todavía en esos niveles, y por ejemplo servicios todavía no están en esos niveles, y esos 2 rubros tienen un peso muy grande en el índice de precios. Y lo otro es que es todavía un poco temerario afirmar que estamos otra vez en hiperinflación cuando no hemos visto más registros. Tenemos que esperar enero y febrero, ver los registros de enero y febrero, que son 2 meses de baja actividad, para poder afirmar que estamos en un proceso de hiperinflación. Yo presumiría, yo no daría la mayor probabilidad a un proceso de hiperinflación. ¿Por qué? Porque siendo enero, febrero y marzo meses lentos donde la gente está muy restringida presupuestariamente, es un mes de baja demanda y no creo que vayamos a tener muchas presiones sobre los precios. Sin embargo, tenemos un mercado cambiario que todavía está en desarreglo, así que bueno, no todo está escrito. ¿Cómo llegamos a este punto, profesor? ¿Cómo llegamos a donde estamos actualmente? Claro, es decir, porque no es común, y me corregirá si me equivoco, que un país como el nuestro, que ha sufrido, o mejor dicho, que sufrió un largo periodo de hiperinflación, esté, digamos, corriendo el riesgo de recaer en un fenómeno de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, esa pregunta es muy buena. Los países que transitan hacia hiperinflación y entran en hiperinflación es porque han tenido inflación crónica. Entonces, si usted baja la inflación, pero se queda todavía en inflación crónica, y eso es lo que le ha pasado a Venezuela, Venezuela salió de la hiperinflación, pero siguió siendo un país con inflación crónica y alta.
Entonces siempre hay el riesgo de que vuelvas a tener fiebre, porque tienes calentura en el cuerpo. Nosotros teníamos que haber de alguna manera implementado un programa contra la inflación que abatiera la inflación y la llevara a niveles de un dígito, es decir, a los niveles que tienen los países pares latinoamericanos, es decir, los países de la región. No lo hicimos. La verdad es que nosotros seguimos teniendo una inflación que es 15 a 20 veces más alta que los países de la región y por lo tanto tenemos riesgo de transitar nuevamente a fiebre alta. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos un buen programa contra la inflación. La inflación bajó, salimos de hiperinflación esencialmente porque la economía se desmonetizó y se dolarizó muy rápidamente. Y esa desmonetización pues hizo que se estabilizara el mercado cambiario por algún tiempo y que las presiones inflacionarias se dieran. Pero digamos, un programa de estabilización bien establecido no lo hemos tenido. Lo que hemos tenido son unas políticas erráticas que por el contrario han lastimado la economía. El pretender combatir la inflación con el encaje legal ha sido una estupidez. Eso lo que ha hecho es matar el mercado de crédito. El tratar de combatir la inflación reprimiendo el salario es otra estupidez, porque tarde o temprano vas a tener que hacer los ajustes en el salario. Lo he dicho y lo hemos dicho algunos economistas en los últimos tiempos, el problema es un problema de desconfianza en la moneda y eso es un problema que requiere una terapia diferente. Usted decía en redes sociales, profesor, la represión salarial forma parte de la receta de Maduro y sus enanos para acabar con la inflación. ¿A qué se refería? Lo escuchamos. Bueno, ellos han tratado de implementar un programa que ha sido fallido. La mejor prueba de que ese programa falló fue el colapso cambiario que vimos a final de año. Es decir, un colapso cambiario, y los venezolanos de esto saben bastante porque no es la primera vez que han visto un colapso en el mercado cambiario, es un síntoma de que lo que usted viene haciendo lo está haciendo mal. Y esencialmente eso que venía haciendo el gobierno para parar la inflación estaba basado en tres pilares. Uno, el encaje legal, que como tú sabes, lo modificaron, lo pusieron de 100% primero hace 3 años atrás, después lo bajaron a 93 y hoy día se mantiene en 73. 73% de los depósitos se quedan congelados en el Banco Central de Venezuela y no pueden ser usados para intermediación. Ellos creían que con eso iban a evitar que los bolívares en circulación atacaran el mercado cambiario. Lo que han hecho es matar al mercado de crédito. El segundo pilar de la estrategia contra la inflación fue la represión salarial. Nicolás Maduro en los últimos 2 años ha dado nada más 2 aumentos de salario en un país que tiene inflación de 200, 300 y que viene de un proceso de hiperinflación. El último aumento de salario fue en marzo del año pasado. Eso se llama represión salarial. ¿Con qué intención? Con la intención de no poner a circular muchos bolívares para que eso no presione en el mercado cambiario. Eso también fracasó y ahora van a tener que hacer un ajuste salarial porque un pensionado no puede seguir viviendo en Venezuela con $7 al mes, y los trabajadores públicos tampoco, y los trabajadores de las empresas básicas tampoco, y eso va a mover toda la escala salarial. Eso viene, no cabe la menor duda, y eso es un síntoma de que fracasó lo que ellos vienen haciendo. Y el tercer pilar fue el tratar de anclar la tasa de cambio, por cierto, a un nivel sumamente bajo, no competitivo y sin reservas internacionales. Y eso se pudo hacer por un tiempito, y eso colapsó también a final de año. Ya no puede seguir anclando la tasa de cambio. Entonces la estrategia contra la inflación, que ellos nunca revelaron, pero uno como analista puede tejer y construir, ha fallado. Y eso es lo que nos ha llevado aquí. Una estrategia efectiva contra la inflación y la posibilidad de que haya un rebrote inflacionario que nos lleve nuevamente a hiperinflación. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, profesor, quisiera referirme a las cifras del Banco Central de Venezuela, que, bueno, generan gran escepticismo. O sea, usted, el ente emisor, advirtió que cerrando 2022, que la economía venezolana había crecido 17,73% en el periodo de enero-septiembre de 2022. Al regreso quisiera su comentario y sobre todo su opinión de lo que puede ocurrir o qué podemos esperar este 2023, producto de este nuevo rebrote inflacionario. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con el profesor y economista Leonardo Vera acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que afecta a nuestro país. Y yo les hago una inquietud acerca de las cifras del Banco Central, la credibilidad, profesor, sobre todo por el manejo que ha hecho, la transparencia en relación a este tema del ente emisor, que hablan de un crecimiento, supuesto crecimiento de la economía por encima de 17% entre enero y septiembre de 2022. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si piensa, como otros analistas, que un rebrote inflacionario daría al traste con las proyecciones que han hecho organismos multilaterales en relación a Venezuela para este año 2023. Lo escuchamos. Profesor Leonardo Vera, lo escuchamos, adelante. Sí, bueno, mira, en realidad habría que hacer una especie de auditoría en el Banco Central de Venezuela para tratar, no para perseguir a nadie, sino para tratar de ver cuál es la metodología que se está utilizando hoy día para construir las cuentas nacionales. Eso es muy conveniente porque en un país donde no se publican recurrentemente y a tiempo las estadísticas económicas, pues es necesario revisar cómo se están haciendo. Pero aún suponiendo que esa metodología de construcción de los indicadores de actividad económica es correcta, aún suponiendo que está bien hecho el trabajo y suponiendo que en efecto la economía creció eso, incluso vamos a ponerlo en números redondos, suponte que la economía haya crecido 20% el año pasado, hasta el tercer trimestre, ¿no? ¿Qué representa eso? La pregunta que hay que hacerse es, ¿eso es mucho, eso es poco? Y entonces yo hago el siguiente símil, la siguiente analogía, vamos a ver si se entiende. Suponte que estemos en un país que producía 30 quintales de café, país cafetero, y ese país a lo largo de 8 años la producción fue cayendo sustantivamente hasta que llegó un momento en que solo producías 5. Es decir, pasaste de 30 a 5. ¿Verdad? Eso es una caída de 83%. Eso
Eso es más o menos lo que le ha pasado a Venezuela en términos de caída de Producto Interno Bruto, una caída de más de 80%. Ahora, el siguiente año, después que ha pasado esta catástrofe, ¿verdad?, logras recuperarte, ¿verdad?, reunir algunas fuerzas, hay unas condiciones que han mejorado levemente y eso permite que entonces produzca un poco más. Y en lugar de producir 5, ahora produce 6, ¿verdad? ¿Cuánto has crecido porcentualmente? 20%. Pasar de 5 a 6 es crecer 20%. Pero estás lejísimo de los 30 quintales de café que producías 8 años atrás. Entonces, bueno, ¿es bueno lo que nos está pasando? Creo que sí, pero estamos lejísimos, ¿verdad? Estamos lejísimos del nivel de producción que teníamos 8 años atrás. Esa es mi reflexión al respecto. Las previsiones de crecimiento para 2023 que hicieron cerrando el año 2022 organismos como el Fondo Monetario Internacional, ¿qué puede pasar si hay un rebrote inflacionario? Profesor, lo escuchamos. Perdón, María Alejandra, no escuché bien esta última pregunta que hiciste. No, la pregunta es, profesor, si un rebrote inflacionario, no hablemos de hiperinflación, pero sí un rebrote en los precios, el índice de precios al consumidor, puede dar al traste con las previsiones de crecimiento que hacían organismos como el Fondo Monetario Internacional para Venezuela en 2023. Le escuchamos. Bueno, las previsiones del fondo no son tampoco, las previsiones del fondo, las últimas que vi de octubre del año pasado, hablaban algo así de un crecimiento como del 6%. Las previsiones muy lejos del 20 que supuestamente, o el 17, vamos a decirlo así, que vimos el año pasado, de acuerdo a las cifras del Banco Central. Y las de la CEPAL, que también las conozco, creo que las veía el crecimiento en 12%. Así que ambos organismos veían como una desaceleración. Ahora, y tu pregunta es buena, es importante, porque si nosotros vamos a estar viendo una inflación más alta este año, eso deteriora el poder de compra de la gente, y con un poder de compra disminuido, erosionado, pues la demanda cae, las ventas disminuyen y la actividad económica no tiene por qué entonces verse tan favorecida. Así que un nivel de inflación más alto de lo esperado podría generar expectativas de crecimiento también menores. El proceso hiperinflacionario que sufrió Venezuela durante 4 años, dirán si me equivoco, profesor, fue devastador. ¿Qué impacto tendría un fenómeno como este o un incremento, digamos, importante de precios tal y como están las cosas hoy día en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que si llegamos a otra vez a una fase de hiperinflación, yo creo que no sería muy larga. La que tuvimos en el pasado o a partir de 2017 fue sumamente prolongada porque digamos, estamos en un contexto incluso de una escasez brutal, escasez que hoy día no tienes, y por lo tanto no solamente teníamos un descontrol total de la dinámica de los precios, una desconfianza total en la moneda, sino además no habían productos en el mercado. Esa situación es un poco diferente hoy día. Entonces eso me permitiría a mí pensar que volver a un proceso de hiperinflación no debería ser tan largo como el que vivimos en 2017 o a partir, de noviembre de 2017. Finalmente, el impacto que esto tiene para el salario, que ha prácticamente desaparecido. Volvemos a niveles de hace no mucho tiempo, 6, 7 dólares mensuales. Profesor, lo escuchamos. Me refiero al mínimo, obviamente. Sí, bueno, sobre todo en aquellos que dependen de los pagos del sector público. Esos son los principales afectados, ¿no? Entonces ahí entran los pensionados, ahí entran los trabajadores con baja calificación o no calificados, que algunos ganan en el sector público salario mínimo. Entonces, digamos, este tema del salario mínimo afecta tremendamente a quienes dependen de los pagos del sector público, todo el gremio de la salud, el gremio de la educación, las policías, todos estos trabajadores son los que llevan la carga de esta erosión del poder de compra del salario, que es un salario que ellos reciben en bolívares, y ahí está uno de los problemas. Este es un país que se ha ido indexando al dólar, incluso hasta el mismo sector público.
se está indexando al dólar. Tú pisas un registro y vas a hacer cualquier actividad en un registro y te dicen, esos son tantos petros, que es como decir, esos son tantos dólares. Es decir, hasta el sector público se protege indexándose. Pero el salario, sobre todo el salario el salario que paga el sector público y las asignaciones, las transferencias que se le hacen a los jubilados y pensionados son en bolívares. Y lamentablemente han quedado desprotegidos, y en virtud de que ha existido esta política de no dar más ajustes, pues obviamente eso es lo que ha llevado a que estos pagos, cuando son llevados a dólares, pues resultan en cifras que nadie cree. Pues yo le digo a colegas que están en la región preocupados por la situación venezolana, que aquí el salario mínimo es de $7 y no lo pueden creer, que creen que es un salario diario. Les explico, no, es $7 al mes. Y les parece increíble, porque claro, en sus países están hablando de salarios mínimos de 200, 300, $400 al mes. Profesor Leonardo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, en esta parte del programa que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La